En este vídeo vamos a hablar de una serie de conceptos básicos sobre ciberseguridad y seguridad. Y lo primero que nos empezamos preguntando, bueno, ¿qué es eso de la seguridad o la ciberseguridad? Pero más que dar una definición, vamos a decir, académica, vamos a ver una serie de conceptos y al final acabaremos entendiendo en qué consiste la seguridad. El primer concepto importante son los activos. Para una empresa, puede ser también para una persona, pero vamos a considerar una empresa, existen lo que llamamos los activos, que son elementos valiosos que quieres proteger. En el mundo de la ciberseguridad, sobre todo pensamos en información, pero también pueden ser sistemas, equipos, personas, edificios. Sobre esos activos se ciernen, vamos a decir, una serie de riesgos. Los riesgos son situaciones que no son seguras, que solamente son posibles o probables, pero que caso de materializarse van a afectar negativamente a esos activos que queremos proteger. Por otra parte, esos activos exhiben en general una serie de vulnerabilidades, que son debilidades que, caso de ser aprovechados por las amenazas de las que ahora hablaremos, se pueden generar un incidente. ¿Qué son esas amenazas? Pues las amenazas son elementos, pueden ser personas, organizaciones, robots, que aprovechan esas vulnerabilidades, esas debilidades en los activos para causar algún tipo de daño en esos activos. Normalmente es intencionado, pero en algún caso también puede ser un accidente, un error no malintencionado. Bien. Cuando esas amenazas realmente consiguen o llegan a hacer algo realmente negativo, se dice que tenemos un incidente. Y un incidente, en el fondo, no es más que la materialización de esos riesgos que eran posibles, pero que por desgracia ahora se han hecho realidad. Entonces, visto todo eso, ¿qué es la seguridad? Pues la seguridad es una actividad que lo que intenta es proteger esos activos valiosos y lo hace intentando mitigar, o sea, disminuir o eliminar en la medida de lo posible los riesgos que se ciernen sobre ellos. Eso es la seguridad. Bien, normalmente hablamos de seguridad física, que protege activos físicos, pues ante desastres naturales, ante robos, sabotajes, disturbios, elementos así. Y la seguridad lógica, que actúa más a nivel de software, de información, en que tratamos con ciberataques, con ingeniería social, etcétera. En general, cuando hablamos de información, que es el activo que normalmente más queremos proteger mediante ciberseguridad, lo que queremos son proteger o garantizar tres propiedades. Por una parte, queremos que esa información esté disponible, accesible y utilizable. Por otra, queremos que esa información esté íntegra, es decir, que sea exacta y que no sufra alteraciones por terceros. Y finalmente buscamos la confidencialidad, es decir, que la información solo esté a disposición de aquellas personas u organizaciones que están autorizadas realmente a acceder a la información. ¿Qué tipos de ataques se pueden producir a nivel de ciberseguridad? En realidad, ataques hay muchos, no es fácil hacer una tipología exacta, pero vamos a ver algunos casos típicos o algunos conceptos básicos. En primer lugar, tenemos el malware. El malware es un software que de alguna forma es malintencionado, que se instala o llega hasta la víctima sin su conocimiento y realiza algún tipo de daño. Y generalmente, aunque ahora veremos las variantes que hay, es capaz de propagarse automáticamente. ¿De qué daños hablamos? Bueno, puedes dañar a un sistema, a un equipo, puede borrar datos, puede corromperlos, puede robarlos, puede cifrarlos, puede bloquear el acceso a un sistema. Quizá todos esos son daños más serios y algunos menos serios pero molestos, como pueden ser bromas o envío de mensajes falsos o de anuncios. Y todavía hay más, pero digamos, estos podrían ser los tipos de daños típicos. No es fácil una clasificación exacta del malware, pero podemos clasificarlo, por una parte, por su capacidad de propagación, y entonces tenemos los virus, que es un programa que infecta a otros modificándolos e incluyendo una copia de sí mismo. Los troyanos son programas que se ocultan en otro que es inocente, que es normal, y cuando se ejecuta ese que es normal,
se activa el troyano. Y los gusanos son parecidos a los virus, pero en vez de infectarse, o sea, en vez de infectar o de propagarse infectando a otros ficheros, lo que se hacen es que se propagan por la red, por correo electrónico, redes P2P, etc. Y luego, por acciones que realizan, insisto que de todas formas tampoco es que sea una clasificación absolutamente, una compartimentación exacta, pero podemos hablar, por ejemplo, de spyware, que es software que recopila información sobre una persona u organización sin su consentimiento, ¿vale? Para lo cual puede utilizar un virus, un troyano o incluso otro tema que no hemos hablado que son las cookies. El adware es software que lo que hace es más bien que es molesto porque despliega publicidad y también puede ralentizar los equipos, ¿vale? Las bombas lógicas son un tipo de software que permanece oculto, que no se nota que existe, hasta que se activa algún tipo de condición. Por ejemplo, una fecha como el famoso viernes 13 o una pulsación de teclas en cuyo caso se activa y realiza el daño que sea. El bull o hoax en inglés lo que hace es un tipo de mensaje que se envía por correo electrónico intentando hacer creer a su destinatario pues algo que no es cierto, ¿vale? Hay otros, los capturadores de pulsaciones, que lo que hacen es que sin que lo note el usuario, capturan lo que éste está tecleando y se pueden utilizar, por ejemplo, para conseguir contraseñas. Y el ransomware, que es un tipo de software que normalmente pide un rescate, lo que suele hacer es encriptar el contenido del disco, de las bases de datos, y para desencriptarlo pide un rescate. Bueno, eso pueden ser los tipos de malware. ¿Qué se puede hacer para luchar contra el malware? Bueno, por supuesto, disponer y ejecutar un antivirus que esté actualizado, utilizar contraseñas seguras, largas, con variedad de caracteres y que estén actualizadas. A nivel un poco más técnico, pues, pues cuidar las reglas en los firewalls, no tanto para evitar el riesgo, sino para, en caso de que se produzca el incidente, poder conseguir restaurar una situación normal, pues la realización de backups periódicos frecuentes. Por supuesto, evitar la descarga de software o de ficheros desde sitios o correos que no sean fiables. Y en el caso muy específico del ransomware, lo que se aconseja es no pagar nunca y siempre, siempre denunciarlo. Otro tipo de ataques son lo que se llama la ingeniería social, que no utilizan tanta tecnología como la manipulación psicológica de las personas, en cierto modo, pues los crédulos o inocentes o la buena fe que suelen exhibir los humanos, ¿vale? Algunas variantes, una conocidísima y archipresente es el phishing, son correos que se presentan como de una empresa conocida y que piden proporcionar datos o reactivar una cuenta o pinchar un enlace, so pena, pues borrado de la cuenta o algún tipo de elemento adverso negativo, ¿vale? El farming es una redirección a una página web que es solicitada por el usuario, pero que le lleva a otra que se parece mucho a la original, pero que no es la original y que ya produce algún tipo de daño. Existen también las estafas por correos, típico correo que te ofrece un premio, un descuento, y que lo que suele ocurrir es que te acaba llevando también a un lugar no fiable o a descargarte algún tipo de virus o malware. Y la estafa nigeriana, que no es algo parecido a la anterior, pues es la típica situación, dice nigeriana porque suele ser con personas del tercer mundo, de África, pues que siempre te argumentan un poco que por problemas políticos o de lo que sea en su país, tienen una gran fortuna que tienen que trasladar, piden tu ayuda, pero no te tienes que adelantar algo de dinero que evidentemente no recuperas, ¿vale? Para prevención de la ingeniería social, hombre, hay herramientas tecnológicas como los filtros anti-spam y anti-phishing, pero en general es casi más un poco tema de concienciación y de procedimientos, o sea, de ignorar y borrar cualquier correo que sea de una fuente desconocida o dudosa. Y a nivel compañías, pues se debe realizar campañas un poco de concienciación y de formación. Un ataque un poco diferente y también un poco más técnico es el man in the middle. Lo que se hace es a nivel de red normalmente pues situarse entre un emisor y un receptor, entre un usuario y una aplicación web y interceptar esas comunicaciones y, bueno, pues obtener la información o en algún caso modificarla. Bien, ¿cómo prevenirlo? Bueno, pues usando comunicaciones cifradas, por ejemplo, en mundo web con HTTPS, por supuesto evitando usar redes Wi-Fi abiertas, siempre que sea posible para cualquier tipo de acceso remoto, utilizar VPN, etc. Y el último tipo de ataque que vamos a ver es el de denegación de servicio, que es algo diferente porque lo que hacen es enviar a un sitio un tráfico masivo
que lo colapsa y que hace que ese servicio, esa web, pues realmente no funcione porque no es capaz de generar ese tráfico, ¿vale? Entonces, aquí las medidas son más técnicas, entonces se suelen reducir lo que se llama la superficie de ataque, o sea, puntos concretos donde se puede enviar ese tráfico mediante balanceadores de carga, etcétera. También hay acciones especializadas sobre firewalls a nivel de reglas, otro tipo de acciones también de carácter bastante más técnico, y planificar el escalado que dice, oye, intentar a pesar de todo tener cierta capacidad de reacción y de absorber más tráfico. En cualquier caso, y ya para cerrar este vídeo, hay un mensaje que es importante tener claro. Y es que, en el fondo, la seguridad absoluta es imposible. Entonces, hay que hacer un esfuerzo entre la importancia que damos a esos activos que queremos proteger, qué valor le asignamos y cuánto nos cuesta protegerlos y, al final, llegar a un equilibrio razonable.